Si de verdad crees en Dios y quieres que este mensaje despierte a más personas, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar tu vida para siempre. Hay una idea muy extendida que ha llevado a muchos a vivir confiados, pero en una falsa seguridad. Creer que basta con decir creo en Dios para estar en paz con Él. Hay quienes se congregan cada semana, levantan sus manos, cantan himnos y hasta participan activamente en la iglesia, pero ignoran una realidad profunda que casi nadie se atreve a confrontar. Las Escrituras nos advierten que existen personas que, aunque estén convencidas de que tienen una relación con Dios, serán rechazadas. Y lo más impactante es que no hablamos de incrédulos, sino de gente que lee la Biblia y que, con ella en la mano, se ha engañado a sí misma. Jesús fue directo cuando declaró: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Mateo 7:21. No se trata solo de pronunciar palabras religiosas, sino de vivir de forma coherente con lo que Él manda. Hoy vamos a recorrer juntos un mensaje que no busca condenarte, sino despertarte. La fe genuina no se limita a creer, sino que se expresa en la manera en la que vivimos cuando nadie nos ve. La Biblia describe con claridad a 10 tipos de personas que serán rechazadas, aunque estén convencidas de que conocen a Dios. Escucha bien, porque esta advertencia podría estar hablando de ti. El primer grupo son aquellos que realizan actos sorprendentes, incluso milagros, pero esconden una vida manchada por el pecado. Jesús lo expone en Mateo 7, 22, 23, donde explica que muchos dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus e hicimos muchas maravillas?» Y la respuesta será escalofriante: «Jamás os conocí. Apartaos de mí, ustedes que practican la maldad». Esto nos recuerda que la apariencia espiritual no es sinónimo de aprobación divina. El error de estos obradores de prodigios es confundir el poder con la aprobación. Ver resultados visibles en un ministerio no significa que Dios respalde el corazón de quien los produce. Las profecías, las sanidades, las liberaciones, todas esas cosas pueden impresionar a los hombres, pero no engañan a Dios. En el reino, el criterio no es cuánto haces frente a una multitud, sino cuánto obedeces cuando nadie te aplaude. Dios no está buscando manos llenas de actividades religiosas, sino corazones libres de hipocresía. Muchos ministerios que parecen exitosos están construidos sobre una vida secreta de orgullo, inmoralidad o codicia, y aunque a los ojos del público sean líderes admirados, a los ojos de Dios pueden ser simplemente actores en un escenario. La historia bíblica está llena de ejemplos. Balaam hablaba en nombre de Dios, pero su corazón estaba cautivado por el dinero. El rey Saúl fue ungido, pero perdió el favor divino por su desobediencia. Judas caminó con Jesús, predicó y fue testigo de milagros, pero lo traicionó. Estos casos revelan que ser usado por Dios no es lo mismo que agradarle. En realidad, hay personas que son instrumentos, pero jamás han cultivado una relación íntima con el dueño de la obra, y en el día del juicio no valdrán los títulos ni los aplausos. Lo único que importará será si viviste en obediencia sincera. Si hasta aquí este mensaje te está hablando al corazón, detente un segundo y suscríbete para que juntos sigamos aprendiendo verdades que no se escuchan todos los días. Porque el pecado oculto es una trampa que roba la vida espiritual desde adentro. Puede que nadie más lo vea, pero Dios lo conoce al detalle. Quien vive una doble vida, sirviendo en público y pecando en privado, se está engañando a sí mismo. La Biblia enseña que incluso un apóstol como Pablo temía caer en este error. 1 Corintios 9:27. Él sabía que podía predicar a otros y, si no cuidaba su vida, quedar descalificado. Si Pablo tenía ese temor, ¿cuánto más deberíamos tenerlo nosotros? El verdadero milagro no es que tus manos sanen, sino que tu corazón sea transformado.
No es que tus labios profeticen, sino que tu carácter refleje a Cristo. Porque cuando llegue el momento de rendir cuentas, no se presentarán luces ni escenarios, sino la verdad desnuda de nuestra vida. Y allí, solo los que vivieron en integridad serán aceptados. Por eso, si hoy tu vida no está alineada con lo que Dios pide, este es el momento de ordenar tu corazón. No es lo que haces para Él lo que te salvará, sino cuánto te pareces a Él. Pasemos al segundo grupo, aquellos que escuchan la palabra, pero no la obedecen. Este es uno de los engaños más peligrosos en el mundo cristiano. Pensar que, por escuchar sermones o leer la Biblia, ya estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Santiago 1:22 nos advierte: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Escuchar sin obedecer es como tener un mapa y jamás emprender el viaje, o como aprender una receta y nunca cocinar. Jesús lo explicó en Mateo 7:24-27. El que oye y hace es como el que construye sobre roca. El que oye y no hace, edifica sobre arena. La diferencia no estuvo en lo que sabían, sino en lo que hicieron. Hoy en día abundan creyentes que consumen predicaciones como si fueran entretenimiento espiritual. Van a conferencias, escuchan alabanzas, siguen a predicadores famosos, pero su carácter sigue esclavizado por la ira, el orgullo o la envidia. Han escuchado 1000 veces que deben perdonar o dejar el pecado, pero no dan el paso. La Biblia no fue escrita para llenar nuestras estanterías, sino para transformar nuestras vidas. Y cuanto más escuchas sin obedecer, más se endurece el corazón. Lo que antes te quebrantaba, ahora te parece rutina. Eso es peligroso, porque significa que tu conciencia se está durmiendo. El amor verdadero hacia Dios se demuestra obedeciendo, no solo escuchando. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. El día que estemos ante Él, no preguntará cuántas conferencias vimos o cuántos versículos memorizamos, sino si vivimos de acuerdo a lo que sabíamos. Y si no lo hicimos, no lo engañamos a Él, sino a nosotros mismos. Hoy es un día perfecto para empezar a actuar en base a la verdad que ya conoces. Tercer grupo, los que aman más su religión que a Dios. Jesús lo dejó claro en Marcos 7:6 al citar a Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No se refería a personas alejadas de toda fe, sino a quienes estaban profundamente involucradas en prácticas religiosas. Iban al templo, cumplían rituales y tradiciones, pero no conocían realmente a Dios. Lo mismo pasa hoy. Hay quienes se aferran a su denominación, a sus costumbres, a su agenda religiosa, pero su corazón está frío y distante. Confunden fidelidad a una institución con fidelidad a Cristo. Y aunque parezcan devotos, Dios ve lo que hay dentro. Si esta enseñanza te ha desafiado y quieres seguir recibiendo verdades que confrontan y transforman, suscríbete ahora mismo. No te quedes en la apariencia. Lo que Dios busca no es una tarjeta de membresía ni una agenda llena de actividades, sino un corazón rendido que lo ame en espíritu y en verdad, porque sólo así estaremos listos para el día en que estemos cara a cara con Él. Si crees en Dios y deseas que esta palabra llegue a más personas que lo necesitan, suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue puede abrirte los ojos a verdades que no siempre se predican. Jesús no fue indiferente ante la religiosidad vacía. En Mateo 23 arremetió contra los líderes espirituales de su época, llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. No porque oraran o enseñaran, sino porque lo hacían para ser admirados. Mostraban una fachada impecable, pero su interior estaba lleno de corrupción e injusticia. Practicaban una fe de escaparate, sin vida real delante de Dios. Ese mismo espíritu religioso sigue vivo hoy.
se manifiesta en personas que se visten con ropas cristianas, citan versículos a cada momento y adoptan un lenguaje cuidadosamente santo, pero no muestran amor, ni perdón, ni compasión. Pueden tener una Biblia en la mano, pero su corazón sigue endurecido. La trampa de la religión vacía es peligrosa, porque hace que el individuo crea que está bien solo por cumplir reglas o estar dentro del sistema. Sin embargo, Dios no habita en tradiciones humanas ni en muros de templos, sino en corazones humildes y sinceros. Una oración repetida 1000 veces no tiene valor si no nace de un alma rendida. No importa cuántos ayunos guardes si tu corazón sigue lleno de orgullo. No importa cuántos cánticos entones si tu adoración no brota desde lo profundo del espíritu. El apóstol Pablo entendió esta verdad. En Filipenses 3, confesó que antes de conocer a Cristo era intachable según la ley, un fariseo celoso que cumplía cada norma. Pero tras encontrarse con Jesús, comprendió que todo eso era basura en comparación con tener una relación viva con el Salvador. Cambió sus méritos religiosos por la gracia, sus rituales por fe genuina, sus reglas por amor verdadero. Quien ama más su religión que a Dios, no tolera la corrección, defiende su tradición incluso cuando la palabra de Dios la contradice y divide en lugar de unir. Cree que posee la verdad absoluta, pero su vida no refleja frutos de compasión ni humildad. Es orgullo vestido de espiritualidad. Ese tipo de creyente se convierte en juez de los demás, mirando por encima del hombro a quienes no comparten su estilo de culto, su música o su forma de expresarse. Olvidan que solo hay un juez justo, Dios mismo. Jesús nunca dijo por tu denominación te conocerán, sino por sus frutos los conoceréis. Si esta palabra está confrontando tu corazón, suscríbete ahora mismo y sigamos juntos este viaje de verdades que transforman. A veces Dios tiene que romper nuestras estructuras para que lo podamos ver tal como es. Nos saca del templo para hablarnos en el silencio del desierto. Nos aparta de lo cómodo para mostrarnos lo eterno. Y si en ese momento nuestra fe se derrumba, es que nunca fue fe real, sino una costumbre heredada. El gran peligro de amar más la religión que a Dios es quedarse con la forma vacía y perder la esencia viva. Llegará el día en que muchos presentarán su lista de actividades religiosas. Señor, asistí a la iglesia, ayuné, canté, participé, pero Él responderá, no te conozco, porque lo que Dios busca no es un rito, sino una relación que transforme. Quiere hijos e hijas que vivan sometidos a su palabra, que amen más su presencia que cualquier sistema humano. Por eso, hoy es el momento de examinar tu corazón y preguntarte, ¿amo a Dios o amo mi religión? Si tu fe no te transforma, te está alejando del Dios vivo. Pasemos ahora al cuarto grupo, los que no perdonan. Jesús fue claro en Mateo 6:15. Si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. No dejó espacio para excusas. No importa si la ofensa fue pequeña o hirió profundamente. Tampoco si el otro pidió perdón o no. Perdonar no es una sugerencia opcional. Es un mandato divino. Muchos oran, sirven, predican y participan en la iglesia, pero guardan resentimiento contra un familiar, un amigo o incluso un hermano en la fe. Creen que el tiempo borrará la herida, pero el perdón no ocurre por inercia. Es una decisión que exige obediencia. El corazón que no perdona se convierte en terreno fértil para el enemigo. La falta de perdón abre puertas a la amargura, la crítica destructiva, la desconfianza y la ira. Incluso puede enfermar el cuerpo y el alma. El rencor es como un veneno que no mata al que te ofendió, sino a quien lo almacena. Jesús lo sabía y por eso insistió tanto en este tema. El perdón no significa aprobar lo que pasó ni minimizar el daño. Es entregar esa deuda en manos de Dios y soltar el derecho a vengarte. Es decir, te entrego esto al Señor y Él hará justicia.
El ejemplo supremo lo dio Jesús en la cruz. Mientras era humillado y herido pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar lo que a nuestros ojos sería imperdonable, ¿quiénes somos nosotros para negar perdón? La parábola del siervo sin misericordia, Mateo 18, nos lo recuerda. Un hombre recibió perdón por una deuda imposible de pagar, pero fue despiadado con quien le debía mucho menos. El rey lo castigó, y Jesús advirtió que así hará el Padre Celestial con quien no perdone de corazón. La medida que usamos con otros será usada con nosotros. A veces creemos que perdonar es señal de debilidad, pero es exactamente lo contrario. Se necesita más fuerza para soltar que para aferrarse al rencor. El perdón libera, sana y restaura. Negarse a perdonar es decirle a Dios: mi dolor es más grande que tu misericordia. Eso es orgullo disfrazado de herida. Porque si Dios nos ha perdonado todo, ¿cómo vamos a negar esa gracia a otros? Jesús lo dejó claro. Quien no perdona se encadena a sí mismo y se convierte en esclavo de su propio juicio. Si esta enseñanza está tocando áreas de tu vida que necesitas sanar, no lo dejes para después. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que el Señor trabaje en tu corazón. No dejes que el orgullo, la religiosidad o la falta de perdón te aparten del propósito para el cual fuiste creado. Dios busca hijos libres, no prisioneros de su propio ego. Dios no está buscando personas impecables que nunca hayan fallado, sino hombres y mujeres con corazones lavados y libres de ataduras. Pero esa limpieza interior es imposible cuando el alma sigue encadenada a heridas antiguas, recuerdos que sangran y personas que aún controlan nuestra paz. El perdón no borra los hechos del pasado, pero rompe el poder que ese pasado tiene sobre nuestro presente y abre un futuro nuevo. Cuando el rencor vive en el corazón, Dios no puede usar a esa persona con libertad, porque las cadenas internas limitan lo que Él quiere hacer. Quizá lo que viviste fue injusto, una traición, un abuso, un desprecio que marcó tu historia. Tal vez te hirieron de maneras que nadie entiende, y es cierto, no fue justo, pero tampoco fue justo lo que sufrió Cristo, y aún así te perdonó. El perdón no depende de si el otro se arrepiente o cambia. Es una decisión que tomas por obediencia a Dios y por amor a ti mismo. No significa olvidar, significa soltar el control que ese dolor ejerce sobre ti. Y cuando lo haces, algo invisible sucede. Cadenas espirituales que te ataban se rompen y la libertad entra en tu alma. El quinto grupo son aquellos que viven en inmoralidad sexual sin arrepentimiento. En una cultura que exalta la permisividad y llama libertad a la rebeldía, la palabra de Dios sigue firme y sin negociación posible. En 1 Corintios 6, 9, 10, Pablo advierte, inspirado por el Espíritu Santo, que quienes persisten en fornicación, adulterio, prácticas sexuales prohibidas y conductas impuras no heredarán el reino de Dios. No es una opinión cultural ni una norma humana, es una verdad eterna. La razón por la que la Biblia habla tanto del pecado sexual es porque distorsiona un regalo sagrado. Dios diseñó la sexualidad para ser un acto santo dentro del pacto matrimonial entre hombre y mujer. Cuando se saca de ese contexto, se convierte en una fuente de vergüenza, culpa y separación espiritual. El mundo lo aplaude, pero el cielo lo condena. Y lo más grave no es haber caído, sino permanecer en ello sin arrepentimiento, justificándolo con frases como: Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce, y precisamente por eso el juicio será justo. La gracia de Dios está abierta para el que reconoce su pecado y lucha por cambiar. Pero hay quienes normalizan su estilo de vida, lo defienden e incluso lo enseñan a otros como si fuera aceptable. Jesús no derramó su sangre para que siguiéramos en las mismas cadenas, sino para librarnos de ellas. Pablo, en Romanos 6:1 pregunta: ¿vamos a seguir en pecado para que la gracia abunde?
De ninguna manera. Usar la gracia como excusa para seguir pecando es pisotear la cruz. En Apocalipsis 2, Jesús reprende a una iglesia por tolerar enseñanzas que promovían la inmoralidad sexual. No solo condena a quien las practica, sino también a quienes las aprueban o justifican. Esto nos recuerda que Dios juzga no solo nuestras acciones, sino también nuestras alianzas y aprobaciones. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede ser usado para la adoración y para el pecado al mismo tiempo. Levantar las manos el domingo y vivir en impureza el resto de la semana es una contradicción que tarde o temprano será expuesta. La pureza no es un concepto anticuado, es una señal de amor real hacia aquel que nos rescató. Pablo declara en 1 Corintios 6:20, «Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». No se puede amar a Dios con todo el corazón y al mismo tiempo entregar el cuerpo a lo que Él prohíbe. Pero hay esperanza. El mismo pasaje que advierte sobre quienes no heredarán el reino, también afirma, «Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados y santificados». 1 Corintios 6:11. Cristo puede restaurar incluso las áreas más dañadas si hay arrepentimiento genuino. El sexto grupo son los que sirven a Dios solo por interés o fama. Servir en el reino es un privilegio sagrado, pero cuando la motivación es el aplauso, el dinero o la influencia, ese servicio se contamina. Pablo lo vivió y lo denunció en Filipenses 1:17, hablando de personas que predicaban por rivalidad y vanidad, no por sinceridad. Hoy, como entonces, hay quienes levantan ministerios o plataformas no para exaltar a Cristo, sino para promover su propia imagen. Jesús mismo advirtió en Mateo 6 que aquellos que oran, ayunan o dan para ser vistos por los hombres ya tienen su recompensa, el aplauso humano. El problema no es solo lo que haces, sino por qué lo haces. Puedes predicar con elocuencia, pero si lo haces para alimentar tu ego, tu mensaje es hueco. Puedes cantar con voz hermosa, pero si tu meta es destacar más que adorar, esa música no sube como ofrenda agradable. Incluso ayudar a otros puede volverse vanidad si se hace solo para publicarlo. El verdadero siervo no busca cámaras ni reconocimiento. Sirve con gozo, aunque nadie lo vea, y su identidad no depende de la cantidad de seguidores, sino de su relación con Cristo. El que sirve por interés, tarde o temprano se corrompe, se frustra cuando no recibe lo que espera, se amarga si no lo invitan, se apaga cuando no lo aplauden. En cambio, quien sirve por amor, se mantiene firme en tiempos de abundancia y en tiempos de prueba, porque su recompensa viene del cielo. El séptimo grupo son los que rechazan al necesitado. En Mateo 25, Jesús describe el juicio final y muestra que muchos serán apartados no por grandes crímenes, sino por algo que consideraban irrelevante: ignorar al que sufre. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estas palabras destruyen cualquier concepto de fe que no se traduce en compasión. Muchos creyentes se escudan en su asistencia a la iglesia, en su conocimiento bíblico o en sus largas oraciones, pero cierran su corazón al necesitado, al extranjero, al enfermo. Jesús dice que, al ignorar a uno de ellos, lo ignoramos a Él. La fe genuina produce amor en acción. El apóstol Juan lo expresó así: el que tiene bienes y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17. La parábola del buen samaritano revela que no es el que más sabe quien agrada a Dios, sino el que más ama. El sacerdote y el levita tenían formación religiosa, pero no se detuvieron. En cambio, un samaritano, despreciado por los religiosos, mostró compasión. Jesús concluyó: «Ve y haz tú lo mismo». Lucas 10:37. Ignorar al necesitado no siempre es desprecio abierto. A veces es simplemente seguir de largo, no ofrecer una palabra de aliento o pensar que no es mi problema.
La dureza de corazón se disfraza de indiferencia y de prioridades mal ordenadas. Proverbios 21:13 advierte: el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. Dios no solo nos pedirá cuentas por lo malo que hicimos, sino por el bien que dejamos de hacer. Ayudar no siempre implica dinero. A veces basta con una oración sincera, una visita, un mensaje o un abrazo. Lo importante es no permitir que nuestro corazón se enfríe. El octavo grupo son los que aman más el dinero que a Dios. 1 Timoteo 6:10 enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No se trata de que tener recursos sea malo, sino de permitir que ocupen el primer lugar en el corazón. Jesús lo dijo sin rodeos: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Cuando el dinero se convierte en el Señor de nuestra vida, desplaza a Dios sin que nos demos cuenta. Ese amor oculto se manifiesta en decisiones movidas por la codicia, el temor a perder o el afán desmedido de ganar más, incluso a costa de la obediencia. Hay quienes no tienen tiempo para orar porque están demasiado ocupados trabajando. Otros rechazan el llamado de Dios porque no es rentable. Algunos negocian sus principios por comisiones o silencian su fe para no perder clientes. Pero Dios no ve eso como prudencia. Lo llama idolatría y la confronta. El amor al dinero es como una venda invisible que nubla los ojos del alma. Hace que la compasión se marchite, que el deseo de buscar a Dios se apague y que la conciencia se acomode a la mentira. Al que tiene el corazón en sus riquezas, poco importa que cante, ore o levante las manos. Su verdadero altar está en el billete. Jesús, mirando al joven rico, lo amó, pero también se entristeció, porque éste no fue capaz de dejar su fortuna para seguirle. Su tesoro estaba en la tierra, no en el cielo. Marcos 10:21-22. En la parábola del sembrador, Jesús habló de una semilla que creció, pero fue sofocada por los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas. Mateo 13:22. Esa es la trampa. El dinero promete seguridad, libertad y prestigio, pero cuando se convierte en el centro, se vuelve una cadena que nunca se afloja. Cuanto más se obtiene, más vacío se siente, y el corazón termina esclavizado a un amo cruel que nunca se sacia. La historia de Ananías y Zafira, Hechos 5, es un recordatorio estremecedor. Estaban dentro de la congregación, presenciaron el mover del Espíritu, pero mintieron por codicia. No eran incrédulos, pero el amor al dinero sustituyó la verdad en sus corazones, y Dios los expuso. Esto demuestra que no basta con parecer espiritual si en el fondo lo que reina es la avaricia. La riqueza verdadera no está en lo que guardas, sino en lo que entregas. Jesús dijo: haced tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Pero quien ama el dinero solo piensa en lo inmediato. Se le hace difícil dar, ayudar, compartir. Sus bolsillos están llenos, pero su corazón está cerrado. Pablo advirtió que muchos por codicia se desviaron de la fe. No se trata solo de ser tentados, es apartarse completamente, reemplazando el Evangelio por una versión distorsionada donde Cristo ya no es el centro, sino la cuenta bancaria. Makijijiji. Bloque 43. Dios no te pide que renuncies a trabajar o prosperar, sino que jamás ames el dinero más que a Él, que tu confianza esté en el proveedor, no en la provisión. Porque si tu alma crece más que tu cuenta, vas en el camino correcto, pero si tu cuenta crece y tu alma se enfría, estás en peligro. Examínate. ¿Qué gobierna tus decisiones? ¿Qué roba tu paz? ¿Qué define tu éxito? Si la respuesta es el dinero, necesitas volver al Señor antes de que sea tarde. Noveno grupo: los que no dan fruto verdadero. Jesús advirtió en Juan 15:6 que el que no permanece en él será cortado como una rama seca y arrojado al fuego. El fruto no es un accesorio de la vida cristiana. Es la prueba de que la conexión con la vid es real. Y no se trata de cantidad de actividades, sino de calidad de vida transformada.
Hay quienes dicen creer, pero siguen viviendo igual, sin amor, sin perdón, sin compasión. El fruto verdadero no puede falsificarse por mucho tiempo. El amor, la paz, la paciencia, la humildad, no nacen del esfuerzo humano, sino de un corazón rendido. Una señal de esterilidad espiritual es permanecer años en la iglesia sin cambio de carácter, sin discipular, sin impactar vidas. Un árbol bueno alimenta a otros. Un árbol estéril solo ocupa espacio y tarde o temprano será cortado. 10º grupo. Los que creen que la gracia les da licencia para pecar. Pablo fue contundente. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6:1. La gracia no es un permiso para seguir igual, sino el poder para cambiar. Usarla como excusa es despreciar la cruz y anestesiar la conciencia. Quien vive en pecado sin dolor en su espíritu probablemente nunca ha nacido de nuevo. Una gracia que no transforma es un engaño. La verdadera gracia enseña, corrige y empuja a renunciar a lo que desagrada a Dios. Tito 2:11-12. Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero le ordenó: vete y no peques más. Juan 8:11. El perdón siempre va acompañado de un llamado al cambio. Ignorar esa parte es crear un evangelio falso que acaricia el pecado en lugar de enfrentarlo. Todo este mensaje ha expuesto 10 tipos de personas que, aunque digan creer en Dios, serán rechazadas si no se arrepienten y cambian. No es un discurso para herir, sino para despertar. Dios ve más allá de lo que mostramos. Conoce nuestras intenciones, excusas y motivaciones. El juicio no será un diálogo, será una revelación de lo que realmente fuimos. Hoy el Espíritu Santo te llama a examinar tu corazón con honestidad. No te refugies en la religión, no te escondas tras excusas. La vida eterna no se gana con palabras, sino con decisiones diarias. Tal vez esta sea la última vez que escuches un llamado tan claro. No endurezcas tu corazón, vuelve al altar, busca a Dios en intimidad, abandona el pecado que Él ya te señaló. Si este mensaje encendió algo en tu alma, no lo ignores. Déjalo escrito en los comentarios para que otros sepan que no están solos en su lucha. Comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete ahora para seguir recibiendo palabras que no buscan agradar al hombre, sino obedecer a Dios. Él te está hablando y tú sabes que es contigo.